Vamos a orar juntos. Dios, nuestro Padre misericordioso que nos amas, en este fin de la historia que tú has determinado, el mundo está lleno de pecados, pero nos has llamado y nos has salvado, nos has separado de manera santa y también nos hiciste permanecer en la iglesia donde tú siempre estás. Y también nos hiciste vivir haciendo servicio, predicando el Evangelio. Y siempre nos permites la guía del Espíritu Santo y tu gracia. Por esto te damos gracias. Esta hora, nosotros que hemos recibido la salvación por medio de tu sangre, en el Señor nos hemos reunido para aprender tu palabra, para alabarte juntos y para llevar una comunión en el grupo santo. Esta hora también, Señor, que estés en medio de nosotros, cuidándonos y sosteniéndonos con tu diestra de gracia. Somos muy débiles, por eso muchas veces andamos en nuestros deseos carnales. Te pedimos que nos sostengas por medio de la gracia y que nos renueves más para que el resto de nuestra vida podamos vivir como es digno de tus hijos. En todo el país y en toda parte del mundo están nuestras iglesias guardando la fe, predicando el Evangelio. A todos nosotros te pedimos que nos permitas la gracia y que nos sostengas por el poder del Espíritu Santo para que ninguno de nosotros se pierda, sino que con el corazón muy valiente pueda predicar el Evangelio obedeciéndote. A los que estén delicados de salud, te pedimos que permitas que estén sanos otra vez, para que puedan tener otra oportunidad para vivir para tu gloria. Cada momento nos enseñas cuál es nuestro camino y cómo debemos ser por medio de tu palabra. Esta hora también te pedimos que nos hagas entender tu palabra, tu voluntad, que quieres que nosotros entendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.
Vamos a buscar en la Biblia Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 19. Juan capítulo 15, versículo 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. ¿Hasta ahí? Nosotros, los cristianos salvos, que hemos entendido la gracia de Dios, ¿cómo tenemos que vivir el resto de nuestra vida? ¿Cómo es la manera correcta delante de los ojos de Dios? A través de la palabra estamos aprendiendo continuamente sobre este tema, ¿no? Primeramente, nosotros los salvos somos separados del mundo. Sobre este tema estamos aprendiendo. La palabra que acabamos de leer pone: no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Nosotros los salvos, el cuerpo está viviendo en el mundo, sin embargo no pertenecemos al mundo. Es un poco difícil de entender, ¿verdad? No pertenecemos al mundo, sino el Señor nos ha elegido del mundo. Después del diluvio, los descendientes de Noé salieron del arca, y así fueron multiplicándose. Y desde el monte Ararat ellos movieron hacia el sur, y Mesopotamia de la antigüedad, donde el huerto del Edén estaba, ahora es Irak, ¿no? El río Éufrates y Tigris, en la llanura de Sinar. Ahí ellos entonces dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces construyeron la torre de Babel, y en aquel tiempo ningún hombre buscaba a Dios, así está escrito. Entonces la gente se olvida de la gracia de Dios tan rápido, tan pronto se va a buscar las cosas vanas del mundo. Entonces eso se hace bien pronto, bien rápido, que el hombre se aparte de Dios. En la historia del pueblo de Israel también, por un tiempo parecía que servía bien a Dios y vivía conforme a la voluntad de Dios, pero se caía muy rápidamente, idolatraba, y también el mundo también estaba lleno de pecados, y también el pueblo de Israel se mezclaba muy fácilmente con la gente del mundo. Se repetía esta historia muy frecuentemente. Entonces, en la época de la Torre de Babel, ningún hombre buscaba a Dios, nadie hacía el bien, todo estaba corrupto, pero Dios no lo dejó así nada más. En Génesis capítulo 12, versículo 1, Dios escogió a un hombre llamado Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Así dijo, en especial, ¿no? Entonces, a través de Abraham, Dios inició otra historia nueva, y Dios escogió al pueblo Israel, y de manera muy especial Dios fue guiando la historia del pueblo Israel. Por medio de la historia del pueblo Israel, Dios manifestaba el poder de Dios, y también daba bendición cuando el pueblo Israel obedecía. Cuando desobedecía, Dios les castigaba, y cuando ellos se arrepentían, Dios les restauraba. Entonces Dios enseñaba, se daba a entender que Él ciertamente
cumplía la promesa. A través de la historia real, Dios lo mostró. Entonces el pueblo de Israel es la sombra, ¿no?, de todo aquel que iba a recibir la salvación por medio de Jesucristo. Obviamente solamente los obedientes, ¿no? Entonces entre los del pueblo de Israel también, los desobedientes no pueden ser la sombra de los salvos. Entonces Dios escogió a Abraham especialmente, y ahora a los salvos que han recibido la salvación a través de Jesús. Jesús dice: yo os elegí del mundo. No son del mundo, sino el Señor los ha elegido del mundo para heredar, ¿no?, el reino de Dios, para manifestar la gloria de Dios. Dios escogió de manera muy especial. Entonces sobre este tema tenemos que pensar bien profundamente. Los salvos. Dios escogió a Abraham y a través de su descendiente Dios inició una nueva historia. De la misma manera, nosotros estábamos lejos de Dios, cometíamos pecados, y por la gracia de Dios nos ha salvado, nos ha escogido, y por medio de nosotros Dios manifiesta su poder, y quiere ser glorificado Dios a través de nosotros. Entonces nosotros ciertamente vivimos en el mundo, sin embargo, hemos sido separados del mundo. Siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, Juan 17, versículo 15, vamos a buscarlo en la Biblia. Juan capítulo 17, versículo 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús, el día antes de que fuese crucificado, en esta larga oración que Jesús hizo, habló de los salvos, todos los salvos. No solamente se refirió a los descendientes de Jesús de aquel tiempo, sino también se refirió a todos los salvos que iban a recibir la salvación. Por esa razón, Juan 17, versículo 20 dijo: mas no ruego solamente por estos. Ellos se refieren a los salvos, los descendientes de aquel tiempo, ¿no? Pero dijo también, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces Jesús oró también por nosotros que estamos aquí ahora. ¿Y qué cosa oró? Juan 17:15 dijo: no ruego que los quites del mundo. Dios no quiere llevarse a todos los salvos inmediatamente después de que reciben la salvación, sino que Dios los quiere dejar en el mundo para que vivan correctamente como es digno de hijos de Dios, ¿no? Y Dios quiere manifestar su gloria a través de los salvos, y por eso, sino que los guardes del mal, ¿no?, mientras viven en el mundo. El mundo está lleno de maldades. Sin embargo, Dios quiere que los hijos de Dios vivan como es digno de hijos de Dios, separados del mundo, guardados del mal, conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, de manera santa. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El versículo 14 también Jesús lo dijo, repetidamente, 2 veces lo dijo. Jesús entonces nació como un ser humano en el mundo, y a su edad 33 tuvo que morir, y luego resucitó y se fue. Pero Jesús no pertenece al mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros pertenecíamos al mundo, pero a través de Jesucristo hemos recibido la salvación y hemos sido bendecidos
con toda la bendición celestial. Nuestro cuerpo está en el mundo, pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Así está escrito, ¿no? Entonces, nosotros hemos de heredar el reino de los cielos. Para la gloria de Dios hemos sido escogidos, hemos sido separados. Jamás tenemos que olvidarnos de esto. Y 1 de Juan capítulo 5 versículo 19, el apóstol Juan también dijo lo mismo. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros somos de Dios. Y todo el mundo, todas las personas que no han recibido la salvación, están bajo el maligno, bajo el diablo. Los que pertenecen a Dios y los que pertenecen al diablo. Los que han recibido la vida de Dios y los que tienen espíritu muerto. Los que van al cielo y los que van al infierno. Están separados muy claramente en este mundo. Ya están separados. Lucas 16, versículo 26. Ahí sale sobre el Lázaro, el mendigo. Cuando murió, los ángeles lo recibieron y fue llevado al seno de Abraham. Y el rico todos los días tenía fiesta, comía bien, se vestía bien, pero después cuando murió fue echado al fuego de Hades, donde sufrió. Entonces, esto no se refiere a que todos los mendigos van a ir al cielo, sino que el nombre Lázaro significa Dios es mi ayudador. Entonces nosotros venimos al mundo con nada, ¿verdad? Con las manos vacías. A eso se refiere el ser mendigo. En este mundo no tenemos nada. Nada podemos llevar de este mundo. David también dijo así en Salmos, ¿no? Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Entonces, poco después la gente va a morir y amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Por eso dijo, ciertamente en vano se afana. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? David no esperaba nada de este mundo. Mi esperanza está en ti. Solamente confiaba en el Señor. Y esperaba en el Señor. Y su única esperanza era entrar en el reino que Dios ha provisto. David dijo así. Entonces, el nombre Lázaro, ¿no? Dios es mi ayudador. El rico no tiene nombre. El rico estaba satisfecho con las cosas del mundo. Disfrutaba las cosas del mundo y así murió y así fue el fin, ¿no? Después de la muerte fue al infierno. Entonces Abraham le dijo al rico, ¿no? El rico le dijo a Abraham, Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba sufriendo tanto. Y ahí Abraham le dijo, entre nosotros y vosotros, dijo, ¿no? Hay una gran cima puesta, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces, después de la muerte, uno no puede ir del cielo al infierno, tampoco del infierno al cielo. Y en el mundo también. En este mundo también hay una cima, una gran cima entre los salvos y los que no han recibido la salvación. La gente del mundo no puede vivir como nosotros. Nosotros tampoco podemos volver al mundo. El pueblo de Israel, después de los 400 años de la esclavitud en la tierra de Egipto, Dios envió a Moisés y por el poder de Dios, Dios lo sacó de la tierra de Egipto. Le hizo cruzar el Mar Rojo, ¿no?
y todos los soldados egipcios que le perseguían al pueblo de Israel murieron anegados en el agua, ¿no? Murieron en el Mar Rojo. Todavía ahí están las ruedas de los carros de los soldados egipcios. Entonces yo he visitado ese lugar, el Mar Rojo, 2 veces. ¿Y por qué se llama el Mar Rojo? De hecho, el mar se ve bien azul, porque es un mar muy hondo. Pero hay corales ahí, rojos, de color rojo. Y tiene formas de ruedas de carros. Hasta se ven las ruedas, ¿no? Su figura, su forma. Se han encontrado. Entonces, el pueblo de Israel ya cruzó el Mar Rojo y estaba en camino a la tierra de Canaán. El pueblo de Israel ya no podía volver a Egipto. Tampoco los soldados egipcios podían cruzar el Mar Rojo para perseguir más al pueblo de Israel. Entonces, a veces los del pueblo de Israel decían, vamos a volver a la tierra de Egipto, quejándose contra Dios. Y ninguno de ellos pudo ir a la tierra de Canaán. Todos ellos murieron en el desierto. Entonces, ahí está grieta entre los salvos y los que no han recibido la salvación. La gente del mundo podrá entender la bendición que nosotros hemos recibido. Ellos podrán entender nuestra manera de vivir conforme a la voluntad de Dios y conforme al Espíritu Santo. No, ellos no pueden entender. Ellos no pueden ser como nosotros sin que ellos reciban la salvación. Y nosotros tampoco podemos vivir como la gente del mundo. Si alguno tuviera un deseo de vivir como la gente del mundo, es como la gente como esas personas del pueblo de Israel que querían volver a la tierra de Egipto. Todos ellos murieron en el desierto. Y los que han recibido la salvación también, si vuelven al mundo, entonces su vida está muerta. Y puede que Dios le castigue, hasta le puede hacer morir su carne. Y no quiere decir que ellos vayan al infierno, sino que tienen una vida muerta. Así que nosotros hemos sido separados absolutamente del mundo. Tenemos que entender esto. Hay una gran cima entre los que han recibido la salvación y los que no han recibido la salvación. Y en la 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, los salvos nosotros estamos en Cristo ahora. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La criatura. Todo lo que Dios ha hecho es la criatura, ¿no? Y el salvo es nueva criatura. ¿Qué quiere decir esto? Antes de recibir la salvación, nosotros nacimos en medio de pecados y vivíamos como el diablo nos arrastraba. Pero ese viejo hombre murió juntamente con el Señor, fue sepultado y ahora hemos revivido. Estamos en Cristo ahora. Y los que no han recibido la salvación están fuera de Cristo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios creó al hombre a la imagen de Dios, pero por la causa del pecado, el hombre perdió la vida que Dios había dado. Perdió la imagen de Dios. Así vivíamos en medio de pecados. Pero al momento de recibir la salvación, Dios hace al hombre nueva criatura. Efesios 2:10 dijo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Nueva criatura. Hechura suya. Nuevo hombre somos. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas las cosas de antes de recibir la salvación ya pasaron. Y aquí, todas son hechas nuevas. Tenemos que poder demostrar que somos nuevos hombres delante de Dios y delante de la gente. Al bautizarnos, sumergir en el agua significa que hemos muerto. El viejo hombre ya ha muerto, ha sido sepultado.
¿Mm? Todos los deseos del mundo, todos los afanes, todas las esperanzas del mundo se terminan juntamente con la sepultura. Entonces el viejo hombre, el pecador, muere y el justo vive. Vivimos a Dios, morimos al mundo. Entonces, esta es nueva vida. Esto es el significado del bautismo, ¿no? Entonces, no es que nosotros hayamos recibido la salvación por causa de ser bautizados, sino que el bautizo es como una confesión, una declaración ante el público, delante de Dios y delante de la gente. Aquí todas son hechas nuevas. He aquí, nosotros tenemos que demostrar por fuera que nosotros somos hechura nueva, hechas nuevas, ¿no? Y que hemos sido nuevos hombres, que hemos de recibir, hemos de entrar en el nuevo cielo y nueva tierra, ¿no? Tenemos que ser hombres nuevos. No solamente de nuestra boca tenemos que ser nuevos. Tenemos que tener esta apariencia, ¿no? La vida de los hombres nuevos. Por eso en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 17, para ahorrar el tiempo no vamos a buscarlo en la Biblia, yo se lo digo: salid de medio de ellos y apartaos. Salid, a vosotros les dice, ¿no? A los salvos les dijo: salid de medio de ellos y apartaos. No toquéis lo inmundo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así dijo. Entonces, el Señor dijo, dice el Señor, ¿no? Salid de medio de ellos, de la gente del mundo, apartaos. Vivimos en el mundo juntos, sin embargo, estamos separados del mundo, somos separados. No toquéis lo inmundo. No tenemos que vivir como la gente del mundo, en las cosas vanas y las cosas sucias. No tenemos que dejar que esas cosas entren en nosotros. Apartaos y no toquéis lo inmundo. Hemos sido separados del mundo. Los salvos, cada vez que tenemos oportunidad, nos reunimos para aprender la palabra, para orar y para alabar, para tener la comunión y también para predicar el Evangelio. Estamos separados. Completamente estamos separados del mundo, ¿no? En el trabajo hay compañeros que no son salvos. Hay gente del mundo, ¿no? Entonces, mientras vivimos en el mundo, tenemos relaciones con ellos. Sin embargo, hay una cierta línea, ¿no? Entre ellos y nosotros. Nosotros no podemos ser como ellos. No tenemos que ser como ellos. Ellos tampoco pueden ser como nosotros. Apartaos y no toquéis lo inmundo. ¿Acaso eso significa que esto es un requisito para que Dios sea nuestro Padre y nosotros seamos sus hijos? No se refiere a esto, sino que esto es como una evidencia de que Dios realmente es nuestro Padre, que somos sus hijos, ¿no? Ser separado es una evidencia. Hay que manifestar esta evidencia. Cuando estamos juntos, cuando oramos y aprendemos la palabra y alabamos juntos, vivimos como separados del mundo. Sin embargo, cuando estamos con la gente del mundo, si vivimos como ellos, ¿no? Si nos mezclamos con ellos, está un poco raro esto, ¿no? Eso sería como el murciélago. ¿Es una ave o es un ratón? A veces parece un ratón, a veces parece un pajarito porque vuela. No tenemos que ser así como un murciélago. Nosotros que hemos recibido la salvación, que hemos nacido de nuevo, tenemos que volar como águilas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Hacia arriba como las águilas. Entonces, claramente, vivimos en el mundo, con este cuerpo. Sin embargo, cada día avanzamos hacia allá, a lo alto. La iglesia, esta palabra en griego es eklesia. Eklesia significa la gente separada, el grupo separado del mundo.
para ir al cielo, para la gloria de Dios, para que viva conforme a la voluntad de Dios, ha sido separado este grupo. Entonces, los que no han nacido de nuevo no pueden entrar en este grupo. Hebreos vamos a buscar en la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Esta palabra, ¿qué tal? ¿No nos emociona? Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Hermanos santos. Hay una alabanza que tiene letras así, ¿no? Estamos juntos en este camino estrecho y no muchos lo buscan, pero somos hermanos y hermanas que hemos escogido este camino juntos. Y como el pueblo del reino hemos sido llamados. Así que, tomando las manos, ayudándonos los unos a los otros, caminemos juntos. Así va la alabanza. Entonces, juntos. Juntos. Hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Llamamiento celestial. La gente del mundo ha recibido el llamamiento terrenal, ¿no? Así postrado en el suelo, así viven. Colosenses capítulo 3, versículo 1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Si hemos sido resucitados, si hemos resucitado con Cristo, ahora tenemos que buscar las cosas de arriba, las cosas de arriba. No tenemos que poner la mira en las cosas de abajo, de la tierra, porque hemos sido participantes del llamamiento celestial. Somos hermanos santos. Santo significa separado de las cosas sucias, ¿no? De las cosas inmundas. Eso es la cosa santa. Filipenses capítulo 3, versículo 14 dijo: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así dijo. En Cristo Jesús, en la gracia de Cristo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios, ¿no? Prosigo a la meta, al premio. Dios nos ha salvado para darnos el reino de Dios y para darnos la gloria. Y después de recibir la salvación, lo que Dios nos quiere dar no es que nosotros no vayamos al infierno nada más. No solamente eso, sino también para darnos la gloria. Dios quiere darnos la gloria. Entonces, ¿cuánta gloria vamos a recibir? Eso va a depender de cómo nosotros hayamos vivido para el Señor, ¿no? Conforme a nuestras obras, Dios nos va a dar la gloria. Si le glorificamos a Dios, Dios nos va a dar la gloria. Entonces, ya que somos salvos, obviamente tenemos que glorificarle a Dios. Éramos pecadores que teníamos que ser destruidos, pero por la gracia de Dios hemos recibido la salvación, sin ninguna obra nuestra. ¿Qué pagaré a Jehová por todo su beneficio para conmigo? Tenemos que vivir para la gloria de Dios. Eso es algo muy natural, ¿no? Entonces, pensando en esta gracia, que Jesús fue crucificado, condenado a la muerte, ¿no? Jesús, que no tenía ningún pecado, fue azotado de manera tan cruel,
recibió el vituperio y también derramó toda su sangre y así nos ha salvado. Es una gracia tan grande, ¿no? Inimaginable y maravillosa, pero tan pronto el hombre la olvida, ¿cierto? Los hijos después, cuando crecen, dicen: ¿para qué me diste a la luz? Tú hasta ahora, ¿qué me hiciste? ¿Qué me has hecho? ¿Qué has hecho para mí? Ingrato, ¿no? Muy ingrato. ¿Cómo puede ser así? Entonces los padres después desesperan. Hubiera yo, diría, ¿no? En su corazón, y hubiera calculado todo el precio, ¿no? De la leche, de pañales, pañuelos, ¿no? Y también cuánto costó la educación, el estudio, la medicina. Hubiera guardado toda la factura, todo el boleto. Pero los padres no lo hacen, ¿verdad? Porque todo lo ha hecho con gozo nada más, para sus hijos. Pero los hijos, con un poquito de dificultad, dicen: ¿por qué me has dado a la luz? ¿Para qué? ¿Para qué me han tenido? Los salvos también, no siempre somos así, porque al momento de recibir la salvación está muy feliz. Pero después, cuando tiene poquito de dificultad, dice: Dios, ¿por qué me da tantas dificultades? ¿Por qué me da tantas aflicciones? El pueblo de Israel, al salir de la tierra de Egipto, estaba feliz, estaba alabando, ¿no? Estaba saltando, cantando la gloria de Dios, viendo que todo el ejército egipcio murió en el Mar Rojo, ¿no? Pero con poco de dificultad que ellos tuvieron en el desierto, ellos decían: vamos a matar a Moisés, vamos a volver a la tierra de Egipto. Para que nosotros muriéramos en el desierto, nos ha sacado de la tierra de Egipto. No tenemos nada de comer, nada de beber. ¿Para qué nos ha guiado hasta acá? Eran así, ¿no? El hombre es así. Así es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, ¿saben esto, no? La tierra de Egipto y la tierra de Canaán es muy corta la distancia. No se tarda tantos días. Pero Dios le ha guiado al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto, entrenándolo, ¿no? En la tierra de Egipto Dios lo sacó, pero el pueblo de Israel todavía no merecía entrar en la tierra de Canaán. Entonces, mientras vivimos en el mundo, después de recibir la salvación, nosotros también, Dios nos entrena, nos da las aflicciones para que podamos entrar en la gloria de Dios. Pero el hombre fácilmente se olvida de la gracia y no soporta las aflicciones. Pronto vuelve al mundo, las cosas del mundo le parecen buenas, ¿no? ¿Qué le gusta tanto? Yo, siendo absolutamente sincero, ya no quiero vivir más en el mundo. Yo quisiera ir más pronto al Señor. Tengo este anhelo, realmente. El apóstol Pablo también. Si yo dijo: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Él dejaba la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, las cosas del mundo, ¿por qué les llama tanto la atención? Si el Señor nos diera una oportunidad de conocer el cielo por un par de días, más o menos, ¿no? Como un tour, si nos diera un tour, ¿no? Entonces, ¿qué diríamos nosotros si Dios nos dice: ¿quieres vivir más en el mundo o quieres vivir acá en el cielo? ¿Qué diríamos nosotros? Antes había baños
baños de la antigüedad, ¿no? Estaba lleno de excremento, ¿no? En el pozo había. Y el gusano hijo dice: mamá, ¿por qué siempre comemos excremento? Y la mamá dice: estamos comiendo, no hables del excremento. Qué asco, así. ¿Le da risa esto? Antes, ¿no? Yo cuando estaba predicando en otras partes, estaba en la ciudad Kunsan. Estaba en la casa de un hermano y su casa estaba en un cerro, ¿no? Y yo de madrugada me desperté porque había mucho ruido, ¿no? Porque allá abajo estaba un mercado. Entonces la gente estaba haciendo mucho ruido ahí, muchísima gente, y de repente me parecía que estaba lleno de gusanos, ¿no? Sí, está lleno de la gente. Para vivir en el mundo están todos así, muy ocupados. Lo siento, pero las cosas del mundo les encanta tanto. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos ha llamado, nos ha salvado del mundo, del pecado. Nos ha llamado y nos ha salvado. Nos llamó a su gloria eterna. Nos ha salvado para darnos el reino de Dios y también para darnos la gloria, para que disfrutemos la gloria de Dios con Él, para que entremos en su gloria eterna. Por eso en la segunda de Corintios capítulo 4 versículo 17 dijo: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras vivimos en el mundo, después de recibir la salvación, tenemos aflicciones. Eso no significa que el Señor no está con nosotros. El Señor ha recibido tantas aflicciones, ¿cierto, no? El apóstol Pablo también. Después de recibir la salvación, el Señor lo ha puesto como el apóstol y le hizo escribir 14 libros del Nuevo Testamento. Y a través de él, el poder de Dios se manifestaba. Hasta el fin, Dios le hacía predicar el Evangelio, hasta en Roma. Entonces el apóstol Pablo sufría de hambre, sufría de frío, de desnudez, también no podía dormir por mucho tiempo, no podía comer, le golpearon muchas veces, le apedrearon una vez, y pensando que estaba muerto lo dejaron afuera, pero él después vivió otra vez, predicó otra vez el Evangelio. Entonces cuando él estaba encarcelado, Dios se manifestaba y le decía: Pablo, sé valiente, no morirás. Qué raro me parecía al principio, ¿no? Qué raro. Estaba sufriendo tanto, ¿no? Estaba en cadenas, estaba en la cárcel, donde estaba llena de ratones. Yo entonces pude ver cómo es así, cómo es la cárcel en la que, cómo estaba la cárcel en la que el apóstol Pablo estaba encarcelado. Y él estaba a punto de ser decapitado, pero Dios le decía: Pablo, sé valiente, no morirás. ¿No parece raro esto? Si el Señor estaba con él, entonces ¿por qué no le protegía de tantos golpes y tantas aflicciones? Pablo, sé valiente, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también. ¿Por qué, entonces, piensan? Pablo tenía un aguijón en su cuerpo.
En 2 Corintios capítulo 11, ahí podemos ver que él pudo conocer, él tuvo una oportunidad de conocer el tercer cielo. Fue al cielo él, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él estuvo hablando así por un tiempo y luego dijo, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. El apóstol Juan también, del capítulo 4 del Apocalipsis, él describe sobre el cielo, ¿no? Lo que Dios le ha revelado. Entonces, la gracia que el apóstol Pablo había recibido era tan grande, entonces Dios le permitió un aguijón, ¿no? Por si él fuera soberbio. Entonces le daba el dolor, pero no le hacía morir. Solamente le daba tanto dolor, ¿no? Le pinchaba. Entonces el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara ese aguijón, ¿no? Pero Dios le dijo, no, es bueno para ti que tengas este aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en mi debilidad. Por eso el apóstol Pablo dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltese desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿por qué Dios nos da las aflicciones? ¿Porque Dios odia? No. ¿Dios no está con nosotros? No es así. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él es el modelo, un ejemplo a seguir para todos nosotros, ¿cierto, no? Entonces nosotros vamos a recibir las aflicciones, claramente. Y el Señor siempre está observando. Cuando a veces Dios da la pobreza, Dios da también a veces la riqueza, Dios a veces nos hace ser perseguido por la gente, a veces nos da tiempo de paz, y nos observa el Señor, nos mira cómo vivimos. Jesús también recibió las aflicciones, padeció, aprendió la obediencia, y así fue perfeccionado por medio de las aflicciones, como el Señor fue perfeccionado. ¿Qué quiere decir que el Señor nos perfeccionará? En Mateo capítulo 5, versículo 48 dijo, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es un proceso de imitar a Dios, poco a poco, por medio de las aflicciones. El oro es algo bueno, ¿no? Pero en la naturaleza no existe el oro puro. Entonces lo sacan de la mina y al principio el oro está mezclado con muchas cosas, muchas escorias, ¿no? Entonces lo meten en el fuego y lo derriten y así quitan toda la escoria. Y así, pasando más el tiempo, queda el oro puro. Job 23:10, me probará y saldré como oro. Dios nos prueba, nos refina como oro puro. Una espada también, muy fina. La mete en el fuego, la saca, la golpea con martillo, la mete en el agua, también otra vez en el fuego, y lo saca y la golpea. Entonces, toda la escoria se quita y queda el fierro, pero el más duro, muy fina queda esa espada. Entonces los japoneses hacen nippondo o katana, ¿cierto? Un día me contaron cómo se hace, cómo forjan una espada ellos. Entonces, la espada de buena calidad, si la deja en el agua y en el corriente de agua, ¿no? Y si echa un pelo, un cabello, si toca la espada, entonces se parte en dos. Así tan fina queda la espada. Para que nosotros seamos así, el Señor nos entrena. Tenemos que saber esto. Nos mete en el fuego, nos golpea.
nos mete en el agua. ¿Acaso alguna persona Dios ha utilizado sin haberle entrenado? Moisés, José, el apóstol Pablo, el Señor los ha entrenado a todos. Me probará y saldré como oro. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La aflicción es buena. Lo tenemos que saber. Al ver una aflicción, una tribulación, no tenemos que decir, ya me voy a morir. Sino tenemos que decir, Dios me va a dar algo mejor. Por eso me ha permitido esta aflicción. Así. En el invierno hay tormenta, se congela todas las cosas, pero al año siguiente, ¿qué pasa? Brota la hoja, ¿no? Después de pasar el invierno tan frío, el árbol brota la hoja. Durante el verano, entonces, crece tanto, crece mucho. Y después pasa el invierno. Entonces, después de pasar el invierno, otra vez brotan las hojas. La obra de Dios es así. Entonces, Dios nos entrena poco a poco para que tengamos el carácter de Dios, ¿no? El corazón de Dios. Eso no se hace de un día al otro. Primera de Corintios capítulo 6, vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Corintios 6, versículo del 9. Primera de Corintios 6, del 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquí dijo, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? El injusto, no puede entrar en el reino de Dios. No erréis. Hemos recibido el perdón eterno de pecados, entonces pecamos poquito, pero no vamos al infierno. Así no tenemos que engañarnos. El salvo dice, ya voy a ir al cielo, entonces puedo pecar. Así dice. Obviamente irá al cielo si ha recibido la salvación de verdad, pero tiene que arrepentirse, tiene que pensar bien si así debe ser el corazón del salvo. Ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Habla repetidamente sobre el pecado sexual. Los que se echan con varones. Los homosexuales, ¿no? Sodoma y Gomorra, antes de ser destruidos, estaban llenos de homosexuales. Eran las ciudades bien adúlteras. Homosexuales, ¿no? Nuestra época está más llena de fornicación, más llena de adulterio que nunca. Los pecados sexuales, ¿no? Coronavirus no es nada comparando con esto. Los pecados sexuales contagian y se mete hasta el hueso, ¿no? Los jóvenes dicen, ya no quiero casarme, quiero disfrutar la vida con esta persona, con otra persona, y luego si
Si me guste tanto, ¿no?, alguna persona, entonces me voy a casar. Y si no, no me caso. ¿Está bien así? El hombre se echa con varones, las mujeres se echan con mujeres. Esto es una señal del fin. Ya está al colmo, ya está lleno. Estas personas, estas cosas no desaparecerán sin que Dios queme completamente con fuego. Ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, los que hablan mal de otra persona, los que insultan, ¿no?, los estafadores, los que roban a otras personas, los que engañan. No heredarán ellos el reino de Dios. Y esto erais algunos. ¿Qué tal? Nosotros también. No llegábamos hasta el extremo de ese tipo de pecados, pero vivíamos similares, ¿no? Éramos como ellos. Vivíamos en medio de pecados. Nuestro pensamiento era pecaminoso. El apóstol Pablo también, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Cuando la gente apedreaba a Esteban, Saulo, ¿no?, antes de ser Pablo, Saulo, era el que animaba a la gente. Entonces él dijo, los pecadores de los cuales yo soy el primero, tenía que ir al infierno. Pero Dios le ha salvado, lo ha tomado por el apóstol, el gran apóstol, ¿no? Antes de recibir la salvación, ¿alguno de nosotros era limpio delante de Dios? Éramos nada más hipócritas, teníamos pecados solamente, nuestro corazón estaba lleno de pecados. Y esto erais algunos más en nombre del Señor Jesús. Cristo, la cruz, el nombre de Cristo, ¿qué significa? El Salvador, ¿no? Entonces Jesús, muriendo en la cruz y resucitando, ha sido nuestro Salvador de la salvación, ¿no? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Éramos pecadores que merecíamos ir al fondo del infierno. Sin embargo, por medio de la gracia de Dios y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, ¿no?, nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Es una gracia tan maravillosa, ¿no? Entonces, al ver a la gente pecando, ¿no?, la gente del mundo, pensamos así. Yo también era así. Borracho, mentiroso, engañador, violento, traidor, desobediente a los padres, ¿no? Ninguno de nosotros era limpio, pero Dios nos ha limpiado por medio de la salvación. Hemos sido santificados. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? No podemos volver a la vida de la antigüedad, de antes de recibir la salvación. Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a buscarlo en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Como hijos obedientes. Nosotros los salvos como hijos obedientes. Hay hijos desobedientes también, ¿no? Dios quiere que todos sus hijos sean obedientes. Los desobedientes también hay. Pero eso no será la voluntad de Dios. Como hijos obedientes,
No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Conformarse, ¿no? Que no vivamos conforme a los deseos que antes teníamos. No os conforméis a los deseos, sino como aquel que os llamó es santo. Dios que nos ha llamado es santo, ¿no? Nuestro Padre. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda vuestra manera de vivir. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre, así oramos. Entonces Dios nos dirá: espérate un poco. ¿Cuándo me has santificado? Cuando el hijo se comporta mal, entonces la gente va a hablar mal del padre. ¿De quién es ese niño? ¿Quién es su papá? Así. El padre excelente tiene también el hijo excelente. El padre es santo, pero nosotros, sus hijos, ¿cómo tenemos que comportarnos entonces? Dios quien nos ha llamado, nuestro Padre, es santo. Entonces, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser separado. Ser santo es ser separado del mundo, de la gente del mundo, ¿no? Nuestro hablar tiene que ser separado. Nuestro pensamiento tiene que ser separado. Nuestro hacer, nuestra obra también tiene que ser completamente separado de la gente del mundo, ¿no? Entre los animales también. Los animales que no tenían su pezuña dividida eran inmundos, ¿no? El puerco, el cerdo no puede rumiar. Tiene sus pezuñas así divididas, pero no pueden rumiar. Entonces es inmundo. El conejo rumia, pero no tiene sus pezuñas. ¿Qué quiere decir? El buey rumia y sus pezuñas están divididas. ¿Qué quiere decir? Tenemos que meditar, tenemos que rumiar la palabra de Dios. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche, ¿no? La palabra de Dios la tenemos que meditar así. O sea, no estoy diciendo que no comamos cerdo, la carne de puerco, sino las cosas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, son para explicar las cosas espirituales del Nuevo Testamento. Por eso, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Si es bueno para nuestra salud, entonces podemos comer. Si es malo para nuestra salud, entonces podemos no comerlo. Entonces todo esto se refiere a la cosa espiritual. Tenemos que ser separados. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. No tenemos que decir las cosas malas, cosas sucias. Tampoco tenemos que hablar mal de otras personas. No tenemos que maldecir. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestro hablar y hacer. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. 1 Pedro 2, 11. 1 Pedro 2, 11. Vamos a leerlo juntos. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, dijo. El apóstol Pedro, dijo, amados. Así de manera muy cariñosa los ha llamado. Os ruego como a extranjeros y peregrinos. Nosotros somos peregrinos, extranjeros, los salvos. Este camino es de peregrino y nuestra casa está allá más allá del cielo, los cielos, y los ángeles me están llamando. Los ángeles están llamándonos para que vayamos ahí pronto.
El camino de peregrino es un viaje corto. A veces nos quedamos en el hotel de buena calidad, a veces nos quedamos en una casa muy humilde. El camino del peregrino está lleno de dificultades, ¿cierto, no? Pero nuestra dirección está muy clara. Vamos hacia nuestra patria verdadera, ¿no? Nuestra casa verdadera. Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dijo, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Después de recibir la salvación, nosotros nos convertimos en las personas de doble personalidad. ¿Cierto, no? Romanos 7 dijo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿A qué se refiere? A la naturaleza de antes, ¿no? Que se revela contra la ley de mi mente. En Gálatas 5:16 también, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. En nosotros está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere obedecer a la palabra de Dios. Sin embargo, nuestra naturaleza, que todavía no se ha cambiado, no le gusta. Quiere vivir conforme a los deseos propios solamente. No le gusta la aflicción. Quiere buscar las cosas carnales del mundo solamente, en lugar de las bendiciones espirituales de Dios. Por eso siempre se pelean. Aquí dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. El deseo de la carne es contra el espíritu. Contra, dice, ¿no? En inglés, against. Se refiere al choque, al conflicto. ¿Qué hay que hacer entonces? Una rata y un pájaro. Si los amarramos con una cuerda, entonces, ¿qué pasa? El pájaro quiere volar y la rata quiere meterse en el hoyo. ¿Quién va a ganar? El más fuerte va a ganar, ¿cierto, no? Entonces, el pájaro o el águila, en caso del águila, ¿no? Tiene tanta fuerza y se lleva a la rata, ¿no? Pero el pajarito pequeño, enfermo, la rata se lo va a llevar, se lo va a comer, ¿cierto, no? Entonces, si nuestro hombre interior es fuerte, entonces puede vencer contra la carne. El apóstol Pablo también dijo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Tenemos que hacer esto, tenemos que sujetar nuestro deseo carnal. Tenemos que vencer este deseo carnal que va contra el deseo espiritual. Siempre hay pelea. Tenemos que vencer en esa pelea. En Romanos 7 dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está describiendo el dolor del espíritu, ¿cierto, no? Que se arrastra por causa de la carne. Pero si estamos llenos de la palabra de Dios, si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces podemos vencer la carne, ¿cierto, no? Podemos vencer. En Gálatas 5:24 dijo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los salvos, ¿no? A los salvos dijo, mas tú, oh hombre de Dios. Los salvos somos hombres de Dios. Qué hermoso es este nombre, ¿no? Este título. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Jesús murió en la cruz, no solamente nos quitó nuestros pecados, sino también nuestra carne fue crucificada juntamente con Él. Por eso en Gálatas 2:20 dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cuando Jesús fue crucificado, la gente ahí abajo decía, si tú realmente eres hijo de Dios, bájate de ahí. ¿Por qué mueres ahí como un tonto? Si te bajas, te vamos a creer. Caso Jesús, entonces.
no lo podría hacer. Si Jesús se hubiera bajado diciendo, oigan ustedes, mírenme, así, entonces ellos, todos los que estaban ahí, ¿no?, se hubieran postrado ante él, ¿no?, le hubieran adorado, pero a través de eso, ¿cómo habría podido cumplir la obra de la salvación? Por eso, el apóstol Pablo también recibió tantas aflicciones. Las aflicciones son para cumplir la obra de Dios. La palabra de Dios y el Espíritu Santo nos dan la fuerza para vencer la carne. Por eso, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Nosotros también hemos muerto con el Señor. Cuando el Señor murió, yo también morí con Él. Entonces, el pecado, la condenación ya se han acabado. Y al ver otra vez la cruz, después de recibir la salvación, nos damos cuenta, yo también me he muerto ahí. No solamente mi pecado ha muerto ahí, yo también me he muerto ahí. Mi deseo, mi opinión, mi pensamiento, mi voluntad, mi plan, todo ya ha muerto ahí. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Los salvos entonces, al bautizarse, han sepultado su carne, ¿cierto? Al subir del agua, decimos, más vive Cristo en mí. El Señor ahora es el dueño de nuestra vida. El dueño ya no somos nosotros, se ha cambiado el dueño. Jesús en Lucas capítulo 6 dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El Señor significa el dueño, ¿verdad? El amo. El Señor. O sea, es la cabeza. Así como la cabeza le servimos. El Señor es nuestro dueño de nuestra vida, de nuestra... Que vivamos, que moramos, que se haga tu voluntad. Con la boca dices, Señor, pero ¿por qué no hacéis lo que yo digo? Está mintiendo, ¿no? Entonces, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que han recibido la salvación conforme a la voluntad de Dios, tienen que hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, para vivir separado del mundo, para llevar una vida separada, santa, tenemos que creer que el Señor está en nosotros. Esto es muy importante. En Juan capítulo 14, versículo 20 dijo, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros. El momento de recibir la salvación, en aquel día, dijo, ¿no? Nos damos cuenta de que el Señor nos ha limpiado de nuestros pecados, nos ha salvado, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido hechos hijos de Dios. Y después, ¿de qué más nos damos cuenta? Que el Espíritu Santo está en nosotros. El Señor que me perdonó mis pecados está ahora en mí. El Espíritu Santo es el que me hizo entender esta gracia. Por eso en 1 Corintios 2:12 dijo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Hay personas que no pueden creer. Después de escuchar tantas veces, no pueden creer. Eso también es un milagro, ¿no? ¿Cómo pueden no creer tanto? Han escuchado tantas veces. Eso pasa porque eso también es la obra del Espíritu Santo. Nosotros, al darnos cuenta de que nosotros éramos pecadores que teníamos que ir al infierno, tuvimos el anhelo de recibir la salvación, ¿cierto? ¿No? Y ahí escuchando la palabra de Dios, hemos entendido la gracia de Dios. Así hemos creído. Hemos creído que todos nuestros pecados fueron perdonados eternamente. Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos hizo entender eso. Es el que nos hizo creer. Y ese Señor que me limpió de mis pecados, ahora está en mí. Está vivo ahí, en mí. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí, y yo en vosotros.
El fuego se mete en el fierro, ¿no? El fierro se mete en el fuego. El fuego también se mete en el fierro. Entonces se hace uno. 1 Corintios 6, 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El fierro y el fuego ya son uno solo. Ya no se pueden separar. Es fuego o fierro ahora. Es fierro, pero al tocar algo, quema, ¿cierto? ¿No? Entonces el fierro y el fuego han sido uno solo. De la misma manera, el Señor ha entrado en nosotros. El Señor siempre está en nosotros y yo también siempre estoy en Él. Esto es algo muy maravilloso realmente. No lo podemos explicar plenamente. Entonces, Romanos 8, 9 dijo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Recibir la salvación, que un hombre sea un cristiano, ¿qué quiere decir? Que Cristo está en él. El que es de Cristo, el que tiene a Cristo en él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Cristiano, este nombre, no se le puede decir a cualquier persona. Ella, fulana, es cristiana. La Carlita, ella, es una cristiana. Lo dice solamente viendo que ellos, ¿no?, se congregan en una iglesia. Pero si no han nacido de nuevo, entonces si no tienen el Espíritu de Cristo, no son cristianos. Por eso en 2 Corintios 13, 5 dijo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Creemos que el Señor nos ha perdonado, que nos ha salvado. Pero también tenemos que creer que el Señor está en nosotros ahora. Por eso en Efesios 3:17 dijo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto? Cristo está en nosotros. Tenemos que creer que Cristo está en nosotros. Cristo está en mi corazón. Nos maravilla esta palabra, ¿no? Entonces, 1 Corintios 6, 19 y 20 dijo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? El salvo ya es un templo de Dios. ¿Por qué? El Espíritu Santo está en él. El templo es la casa santa, ¿no? En mi cuerpo está el Señor. En mi cuerpo es el templo de Dios. ¿O ignoráis? Así reprendió, ¿no? ¿Por qué? Porque con el cuerpo uno puede cometer pecado. Un hermano de la iglesia cometió fornicación. Entonces le reprende, ¿tu cuerpo de quién es? ¿Cómo puedes cometer tal tipo de pecado con el templo de Dios? ¿Ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ha dado este cuerpo. El Señor, por la sangre, me ha comprado este cuerpo. El Espíritu Santo ahora está en mí. Entonces Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo administra mi cuerpo ahora. Dios de Trinidad, ¿no? Entonces eso es realmente maravilloso. No tenemos que tratar a la ligera nuestro cuerpo. Vuestro cuerpo tenéis de Dios. Antes de recibir la salvación pensábamos que nuestro cuerpo venía de nuestro Padre solamente. Sí, nos ha dado la luz, pero después de recibir la salvación nos damos cuenta de que el Señor me ha criado, ¿no? Y también me ha comprado por precio de la sangre, ¿no? Mi cuerpo y mi espíritu. Y ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios de la Trinidad, administra mi cuerpo. Por eso no tenemos que usar a cualquier manera este cuerpo. Nuestro cuerpo existe solamente para la gloria de Dios. Por eso 1 Pedro 3:15 dijo, sino santificad a Dios en Señor en vuestros corazones. Cristo significa el Señor. Es el dueño de mi vida. Por eso el apóstol Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo,
Él lo dijo con mucho orgullo en su corazón. Siervo de Jesucristo. El siervo en término griego es doulos, significa esclavo. Esclavo que se vendía por precio, ¿no? El esclavo no tenía ningún plan suyo, ningún deseo. El esclavo, ¿cómo puede tener su propio deseo y cómo puede tener su propio pensamiento, su propio plan? El Señor le dice algo, entonces el esclavo dice, Señor, a mí no me gusta esa idea, yo no quiero hacer. ¿Cómo puede decir eso? Es un esclavo, fue comprado por precio. Entonces, nosotros, el Señor no nos ha comprado para que hagamos las cosas que a nosotros no nos gusten, sino somos siervos de libertad. Podemos hacerlo con corazón gozoso. El Señor nos ha comprado por precio tan caro. Ahora somos sus siervos voluntariamente. Señor Jesús, eres mi Señor. Eres mi cabeza. Tú, Jesús, me has comprado. Yo soy tu siervo. Que se haga tu voluntad. Entonces el Señor nos ayuda para que podamos vivir conforme a su voluntad con el corazón gozoso también. El Señor no nos ha comprado para que hagamos las cosas que a nosotros no nos gusten. Entonces, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Cuando el Señor realmente se hace Señor nuestro, de nuestro corazón y nuestra vida, podemos ser santos. Porque el Señor nos gobierna, ¿verdad? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 6, dijo, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. El que cree que Jesús está en Él, tiene que andar como Jesús anduvo. El Señor tiene que obrar por medio de la persona. Uno no tiene que hacer conforme a su propia voluntad, sino tiene que decir así, Señor, si a ti te agrada, lo haré. Si a ti no te agrada, no lo haré. Si el Señor quiere, lo hago. Si Él no lo quiere, entonces aunque a mí me guste tanto la idea, no lo tengo que hacer. Que viva o que muera, que se haga tu voluntad. ¿No es natural esto? El Señor es el Rey de los Reyes. Es el Señor de mi vida. Entonces, nosotros vivimos en la tierra todavía para glorificarle al Señor, para servirle al Señor. Hoy ya me puse muy deciso en mi corazón que voy a terminar a tiempo. Entonces las cosas que todavía faltan les hablaré la próxima vez. Entonces, cuando el Señor está en nuestros corazones, podemos llevar la vida santa, separada del mundo. Espero que todos nosotros vivamos de esa manera y que cuando venga el Señor podamos estar sin nada que avergonzarnos delante del Señor. Vamos a orar juntos. Dios nuestro Padre misericordioso, estamos lejos de ti en medio de pecados, pero tú tuviste misericordia y nos has amado. Y has recibido la condenación nuestra, y por tu sangre preciosa derramada nos has limpiado de nuestros pecados eternamente, y sin nuestras obras nos has salvado. Por esta gracia te damos muchas gracias. Nos has comprado por precio, ahora somos tuyos. Así que te pedimos que nos guíes para que vivamos conforme a tu voluntad, para tu gloria solamente. Que las cosas del mundo ya no nos roben nuestros corazones, que no vivamos ya más para nuestros deseos carnales solamente, sino que podamos vivir glorificándote, agradándote solamente. Te pedimos que nos guíes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.